Hola, les voy a hablar acerca de la NIF de 4, impuestos a la utilidad. Esta norma tiene por objeto establecer las normas que se deben observar en el reconocimiento de los impuestos a la utilidad. Fue aprobada por el Consejo de Emisión de la CINIF en julio del 2007 y publicada en agosto del 2007 y entró en vigor en enero del 2008. El objetivo de esta norma es establecer las normas particulares de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad. En el año 2000 se estableció en nuestro país la obligación de determinar el impuesto a la utilidad diferido con base en el método de activos y pasivos. La normatividad mexicana se encuentra en un importante nivel de convergencia con las normas internacionales de información financiera, por lo que se refiere al tratamiento contable de los impuestos a la utilidad. La razón por la que se emite esta NIF de 4 es con la intención primordial de reubicar los beneficios a los empleados en temas de tratamiento contable para la participación de los trabajadores en la utilidad, y es necesario reestructurar esta norma. Los cambios más importantes que presenta esta norma con respecto al boletín de 4, tratamientos contables del impuesto sobre la renta, es la PTU causada y diferida, ya que se considera un gasto asociado a los beneficios a los empleados. Se incorpora la definición de tasa efectiva de impuesto y se elimina el término de diferencia permanente. El efecto acumulado de ISR se requiere que el saldo de concepto se reclasifique a resultados acumulables. ¿Qué es el impuesto a la utilidad? El impuesto a la utilidad es el impuesto causado en el periodo más el impuesto diferido. Esto nos da el impuesto a la utilidad. Las bases del marco conceptual que se utilizaron para elaborar esta NIF es la devengación contable, que se requiere que el impuesto a la utilidad del periodo incluya no solo el impuesto causado, sino también lo que es el impuesto diferido. Asociaciones de costos y gastos con ingresos. Aquí es que la entidad debe asociar en el mismo periodo contable los costos y los gastos con los ingresos que le son relativo cuando se encuentren ya devengados. Esta NIF establece la obligación de reconocer activos y pasivos por impuesto diferido, mismos que cumplen con los requisitos en la NIF A1. También tiene lo que es la convergencia con las normas internacionales de información financiera. La NIF T4 converge con lo establecido en la NIC 12. En la NIC 12 menciona que en una entidad se debe de reconocer un pasivo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporales acumulables, que no permite reconocer un pasivo por impuesto diferido del crédito mercantil, y que para el cálculo de los activos y pasivos se utilizan las tasas de los impuestos, mientras de que en la NIF D4 menciona que los estados financieros consolidados se deben de mantener el impuesto diferido determinado por subsidiarias, que se debe de reconocer un pasivo por impuesto diferido del crédito mercantil y que las tasas del impuesto diferido se promulgan en las disposiciones fiscales. Las normas de evaluación nos menciona que en el proceso de reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad se debe de determinar los impuestos causados y diferidos atribuibles al periodo contable, ya que este impuesto causado deriva del reconocimiento del periodo actual en efectos fiscales y el impuesto diferido corresponde a las operaciones atribuibles al periodo actual, pero que fiscalmente son reconocidas. El impuesto causado. El impuesto causado se debe de reconocer como un gasto en los resultados del periodo, excepto que ya haya surgido una transacción o que se reconozca fuera del periodo, y también en otro resultado integral o directamente en el rubro del capital contable. El impuesto diferido se debe de determinar sobre las diferencias temporales, las pérdidas fiscales desde la evaluación inicial de dichas partidas hasta el final de cada periodo. Para el cálculo del impuesto diferido se debe de utilizar las leyes fiscales. Para el saldo total
del impuesto diferido se obtiene al sumar el impuesto diferido que corresponde a las diferencias temporales y el de las pérdidas fiscales, y también el de los créditos fiscales, para así poder determinar el método de activos y pasivos, ya que este método consiste en comparar los valores contables y los valores fiscales de todos los activos. Los valores contables de distintos activos y pasivos son los que resultan aplicar integralmente. Por ejemplo, el valor fiscal de un activo depende del tratamiento fiscal. Los activos contables por deducirse fiscalmente, su valor es que será deducido cuando la entidad recupere los libros al venderlos o al usarlos, por ejemplo, lo que son los inventarios y activos fijos. Los activos sin repercusiones contables, su valor fiscal es igual a su valor contable, como es la caja de una empresa en donde se maneja lo que es el efectivo. El valor fiscal de un pasivo depende del tratamiento fiscal específico en el que se tiene. Los pasivos contables por deducirse fiscalmente y pasivos ya acumulados fiscalmente, su valor fiscal resulta al restarle al valor contable de dicho pasivo el importe que será deducido. Por ejemplo, aquí son las provisiones que serán deducibles hasta su pago. Los pasivos sin repercusiones fiscales, su valor fiscal es igual a su valor contable, son los impuestos por pagar. Los créditos fiscales deben reconocerse como un activo por impuesto diferido al momento de enterarse o liquidarse siempre que sea probable su recuperación. Si un tratamiento fiscal incierto afecta al impuesto causado y el impuesto diferido, la entidad debe de realizar un juicio y estimaciones consistentes para determinar ambos. Los activos y pasivos por impuesto diferido no se deben de reconocer a su valor presente. En la adquisición de un negocio, los impuestos diferidos se deben de determinar sobre las bases de los nuevos valores asignados a los activos adquiridos y a los pasivos asumidos. Las normas de presentación, el impuesto causado. Dentro del estado de situación financiera, el impuesto causado se debe de presentar como un pasivo a corto plazo. En este importe se debe de incluir lo que es el impuesto causado y no enterado del periodo actual y de los periodos anteriores, como son los anticipos efectuados. También los activos y pasivos por el impuesto causado se clasifican dentro del mismo plazo y se deben compensarse en un solo rubro. Las normas de revelación. Estas normas se deben de revelar notas a los estados financieros, como la composición del impuesto en la utilidad o pérdida neta del estado de resultado integral. Ahí se deben de desglosar lo que son los importes de los impuestos causados y de los impuestos diferidos. La tasa de impuesto causado y del impuesto diferido menciona las variaciones de dichas tasas y el impacto en el que la utilidad del periodo. Los conceptos e importes de los impuestos causados y diferidos que se reconocieron fuera de los resultados del periodo. Las cuentas fiscales relacionadas con el capital contable. El procedimiento es el siguiente: es partir de los valores contables para llegar así a los valores fiscales. Se debe de elaborar el asiento contable y aplicarlo en el estado de resultado y en el estado de situación financiera. Comparar el activo por impuesto diferido contra el pasivo por impuesto diferido. Se debe de multiplicar el total de las diferencias temporales deducibles y acumulables por la tasa de ISR, obteniendo el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido. Se debe de determinar el total de las diferencias acumulables y el total de diferencias temporales deducibles. Determinar también lo que es la tasa efectiva del impuesto. Y se deben elaborar los estados financieros. Como conclusión, la NIF de 4.
Reconoce los efectos al aplicar la normatividad de evaluación, presentación y revelación para todas aquellas entidades lucrativas que emiten estados financieros. En los términos establecidos en la NIF A3, es muy importante saber que el impuesto diferido se origina de los criterios contables contra los criterios fiscales para el reconocimiento del ingreso y gasto. Y la tasa efectiva nos muestra el nivel en el que se encuentra la empresa. Y muchas gracias, espero que les haya gustado este video y que le hayan entendido un poquito a lo que es el impuesto a la utilidad.